Entonces, cuando apareció el campamento de los romanos, estaba situado al sur, bastante al sur del Monte Olimpo. El Monte Olimpo marcaba la frontera entre las tierras de Tesalia y las de Macedonia. Macedonia situada al norte. Entre el Monte Olimpo y el mar hay un paso más o menos estrecho, el Valle de Tempe, en el que un ejército en teoría se podría hacer fuerte. Cuando hablamos de las guerras médicas, uno de los primeros intentos que hicieron los griegos fue fortificar ese paso para evitar que el ejército de Jerjes llegara incluso a Tesalia. El problema es que, por un lado, la zona terrestre es cerrada, pero el mar es abierto totalmente y comprendieron que la flota persa los podía flanquear. Entonces, por eso no solía ser el lugar mejor y idóneo para defenderse tanto como las Termópilas, que las Termópilas hubo muchas batallas, incluso ya después de la época clásica ha sido un lugar bastante importante estratégicamente, ¿no? Bueno, se cuenta que cuando llegó estamos hablando ya del verano, el mes de junio, ahora explico un poco lo del mes, llegó al campamento Emilio Paulo y quizás sea un tópico, pero se encontró, bueno, aquello un poco manga por hombro. Como era el típico muy disciplinado, pues enseguida impuso su disciplina férrea, como luego haría su hijo biológico, Escipión Emiliano, en Numancia, décadas más tarde, ¿no? Una de las normas que prohibió tiene gracia porque también nos dice algo, ¿no? Los soldados ya no podían hacer guardia ni con escudo ni con pilum. Lo que tienen que hacer los centinelas es ver al enemigo. No necesitan arma defensiva, tienen que dar la voz de alarma. Y es que parece que ponían el escudo y se apoyaban entre el escudo y el pilum, hacían casi un trípode, ponían la barbilla en el escudo y se quedaban dormidos de pie. Eso es una pena de muerte, ¿no? Claro, efectivamente. Pero entonces, para evitarlo, pues les prohibieron eso. Me río porque parece mentira. ¿Se puede uno dormir de pie? Sí, incluso andando. Yo que he hecho la mili en una marcha nocturna me daba cuenta de que íbamos andando y me despertaba cada vez que mi gorra chocaba con la espalda del soldado que llevaba delante. Entonces ya parado, o sea, uno de los mayores problemas de la guardia siempre ha sido que la gente se duerme y siempre se ha procurado castigar pues muy severamente, incluso con la muerte, sobre todo en tiempo de guerra, ¿no? Pues esta fue una de las cosas que previó. Luego, Plutarco también nos cuenta que tenían un grave problema de abastecimiento de agua y que él, estudiando un poco la zona, estaba un poco casi al pie del Monte Olimpo, pues pensó que si excavaban saldrían manantiales, y esto le sirve a Plutarco para mostrar teorías de por qué pueden salir estos manantiales subterráneos, que algunos piensan que el agua que está allí corre como por ríos, por debajo de las rocas, y otros pensaban que los aires los que hay debajo de tierra se condensan como por efecto de la presión que hay y se convierten en líquido. Una teoría más que peculiar, pero le sirve para contar otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que algunos también creían que la sangre, al golpear una espada o una lanza y romper la piel y la carne, la sangre, este líquido, se formaba por una especie de condensación debido también al impacto. En fin, la ignorancia a veces sobre la circulación de la sangre ha llegado muy lejos. Hay que pensar en cómo le costó a Miguel Servet la hoguera, pero yo no sospechaba que había gente que pudiera creer que no tenemos sangre dentro del cuerpo, sino que se crea por el propio impacto. Plutarco lo cuenta solo como teoría, no parece que él se lo crea, ¿no? En 4 o 5 días cuenta también que el estado de moral del ejército mejoró muchísimo. Bueno, también suena un poco llamativo, ¿no? Pero a lo mejor sí que se dieron cuenta de que tenían un general del que se fiaban más que de los otros que habían mandado. Y este avanzó directamente hacia el pie del Monte Olimpo. Allí había un río que bajaba del Olimpo, el Elpeo. Como es habitual en esa época, estaba prácticamente seco. Pero también estos ríos tan estacionales, muchas veces cuando bajan, lo hacen con mucha violencia y entonces lo que hacen es excavar unas torrenteras muy hondas. Tal como nos cuentan los autores, entonces eso formaba casi una especie de zanja anchísima y entonces luego una subida muy abrupta hacia donde se habían fortificado los macedonios. Nos gustaría saber más del asunto, pero parece que eran fortificaciones en condiciones con muchísimas máquinas de guerra. Entonces, cada vez que Emilio Paulo mandaba de entrada a las tropas de choque, que mandaban siempre a la infantería ligera, que lanzaban proyectiles,
piedras, flechas, pero llevaban las de perder. Moría mucha más gente de las bajas que causaban en el enemigo debido a esas máquinas que proyectaban piedras y grandes flechas, pero con mucha más precisión y con mucha más potencia. Al ver que esto no funcionaba, pues decidió flanquear al enemigo con una maniobra así, intentó engañarle, mandó a uno de sus generales, a Escipión Násica, que es otra variante de la familia de los Escipianos, otra rama, ¿no? Y le mandó primero como hacia el mar, como si fueran a embarcar para ir a aparecer por la retaguardia de Perseo, ¿no? Y en realidad cuando llegó a la noche se metieron hacia el oeste, eso sería a la izquierda si miramos el mapa, para rodear todo el Monte Olimpo. La idea era, mientras mantenía la presión Emilio Paulo, mandando todos los días ataques con infantería ligera y demás por el sur, cuando se quisiera dar cuenta Perseo, por su parte noroeste, le aparecerían los soldados de Escipión Nasi que se vería rodeado. Esta maniobra de flanquear al enemigo, pues suele dar buenos resultados. Pero bueno, Perseo se dio cuenta. Tenía, por supuesto, también sus propios exploradores. Algunos contaban que fue un desertor cretense el que dio el chivatazo y todo lo que hizo fue levantar el campamento y retirarse más hacia el norte, ya hacia la ciudad de Pydna. Tampoco, no en la propia ciudad. Ya volvió a acampar en un terreno muy llano, o bastante llano, vamos, que le permitía desplegar sus legiones como él quería. No está muy claro si estaba muy cerca de Pydna, un poquito más al sur. También hay teorías sobre diversos autores, ¿no? Y allí le siguió ya con todo el ejército de Emilio Paulo, con todas sus legiones. El día que aparecieron ante el ejército romano, o sea, el ejército romano apareció ante las fortificaciones y el ejército macedonio formado, los soldados querían atacar directamente. Y Emilio Paulo se lo impidió. Él no estaba dispuesto a combatir a no ser que hubiera algún tipo de ventaja táctica. Además, llevaban ese día, traían una larga marcha ya en el cuerpo y debían haber descansado poco esa noche y no pensaba que era lo más adecuado para sus soldados. Y más o menos hacia ojo estamos hablando de unos 40.000 soldados por Sí, bando, más o menos, ¿no? sí, bueno, tenía más 40.000 más o menos se calcula Perseo y 30 y pocos, 30.000 tenía Emilio Paulo. La ventaja numérica estaba de parte De los de griegos. los Vale, griegos, de los vale. Sí. greco-macedonios. Esto más o menos tenían unos 4.000 soldados de caballería, ambos ejércitos, pero es verdad que en la batalla no se hace mención de esto. Y había elefantes. Los elefantes los traían los romanos, en este caso. Los elefantes, hay que decir, yo creo que también es un poco sabido, que estamos hablando de una especie africana, pero no es la que vemos en los documentales, no es el enorme elefante de sabana, que es la especie mayor que existe en el mundo y que ha existido, bueno, que existe. Vamos a comparar con animales prehistóricos perdidos. Pero es un animal que nunca se ha conseguido domesticar. El elefante indio sí se ha conseguido domesticar y se lo ha utilizado en labores de construcción. Pues entonces en África había en el norte otra especie que era un elefante de menor alzada y al que se lograban domesticar. Podía tener pues 2 metros, 2 metros y medio de alzada como mucho, pesar unas 3 toneladas, no llegar a esta brutalidad de 7 toneladas de la otra especie. Pero aún así no dejaba de ser un arma de choque imponente. Causaba el pánico entre los soldados enemigos y entre la caballería. Era un arma psicológica importante, aunque a veces de doble filo, porque también en muchas campañas romanas, pues cuando un elefante entraba en pánico, se daba la vuelta y lo venimos a investigar contra las propias filas. Eso le ocurrió a un cónsul romano años después en Numancia, un tal Nobilior, y le costó perder la batalla, ¿no? Pero bueno, en este caso los que llevaban elefantes eran los romanos. Curiosamente habían aprendido esto de Pirro, que era un rey de origen medio macedonio. Y sin embargo, Filipo, vamos, y luego Perseo, ya no tenían acceso a ese suministro de elefantes que podrían haber obtenido del reino de Ptolomeo en Egipto, pero estas rivalidades internas de los macedonios, de los descendientes de Alejandro, pues no permitían que tuviera este recurso, ¿no? Pero el caso es que no sabemos mucho de la influencia de la caballería. Quería, como digo, los soldados querían atacar como fuera, lo estuvo formando al sol, cociéndose
y quietos a pie de escudo hasta que estuvieron agotados, y luego les ordenó retirarse al campamento. También aquí nos explican los autores cómo funcionaba lo del campamento. Mientras las primeras filas forman de cara al enemigo, para proteger un posible ataque, los que están detrás van excavando zanjas, van poniendo la empalizada y luego poco a poco se van retirando al interior del campamento. Ya llegó la noche y esto le sirvió a Emilio Paula para decirles, soltarles un discurso a sus chicos. Veis cómo he hecho bien, estabais cansadísimos, no era momento de combatir y sobre todo hay que hacer el campamento. Era un tío prudente. Un ejército romano, aun incluso perdiendo una batalla, si no era un desastre, podía retirarse al campamento. Y en un campamento era muy difícil que lo tomaran al asalto los enemigos. Siempre tenían que tener esa protección a su espalda. Él explica en ese discurso cómo es el hogar del soldado romano, como su tienda de campañas, como su familia y sus penates, ¿no? Fue una noche curiosa que nos sirve también para fechar lo que ocurrió. Si te parece, lo contamos un Sí, momentito. con la luna, ¿verdad? Efectivamente. Sulpicio Galo era un tipo, pues parece que entendía en astronomía, y avisó a los soldados de que esa noche se iba a producir un eclipse de luna. Que no se asustaran porque se producía, simplemente porque era la propia Tierra la que se interponía entre el Sol y la Luna y proyectaba la sombra. No es que la Luna estuviera desapareciendo, iba a volver a aparecer, y que era un fenómeno astronómico predecible. Hay que decir que lo que podían saber en la antigüedad era que existía esa probabilidad de que se produjera el eclipse. Ya tanta precisión era más complicado. Pero ya desde la astronomía, sobre todo mesopotámica, habían estudiado mucho los ciclos de la luna y sabían en qué momento se podían producir estos eclipses. Los eclipses de sol son mucho más difíciles de predecir porque se producen en zonas, en franjas estrechas de la Tierra. O sea, que cuando hay algún tipo de eclipse de sol, dicen dónde se va a ver al total, al 20%, al 30%. El eclipse de luna se ve desde todo el planeta y en ese sentido era más fácil. Sabemos que eso ocurrió. Plutarco nos dice que estaban en el solsticio de verano, con lo cual estábamos hablando de la noche del 21 de junio. Pero luego menciona que era el día o 2 días antes de las nonas de septiembre. O sea, estamos hablando de 21 de junio, pero el calendario oficial estaba a primeros de septiembre. El mismo no parece explicar ese desfase, pero es que lo cierto es que el calendario romano se desfasaba constantemente porque no se correspondía la longitud del año oficial con la del año solar. Entre otras cosas por los problemas de ajustar los meses y las fases lunares con el sol. Con lo cual, cada X tiempo, los pontífices romanos, el colegio de pontífices era el encargado de esto, tenía que introducir meses intercalares, con todos los días que fuera menester. Todo esto se regularizó tiempo después, cuando César ya era dictador, gracias a la asesoría de un astrónomo griego llamado Sosígenes, que metieron un montón de días intercalares y ajustaron el llamado calendario juliano, que funciona bastante bien, aunque no se retrasaba tanto. Hubo ya que ajustarlo en tiempos del llamado calendario gregoriano, pero estamos hablando de un desfase de días, que el de los romanos se desajustaba casi en meses, en cuestión de poco tiempo. Se produjo el eclipse, aún así los romanos pues encendieron antorchas y se dedicaron a porrear perolas y calderos de cobre y de bronce, que debía ser el ritual habitual como para que volviera la luna, ¿no?, de invocación. Y no se asustaron. En el ejército macedonio, en cambio, se desmoralizaron porque pensaron que un eclipse podía significar la caída de un rey, como si fueran más supersticiosos. Todo esto lo cuenta también Plutarco. Y bueno, yo lo veo con escepticismo porque habría gente para todo en ambos ejércitos y en todo caso había más conocimiento de la astronomía entre gente del mundo griego que del mundo romano seguramente. Pero estos son tópicos de el ánimo de un ejército, el desánimo del otro. Tampoco había que tomárselo así muy en serio, ¿no? Al día siguiente, los romanos seguirían queriendo combatir y Emilio Pablo seguía reteniéndolos. Y fueron avanzando a las horas del día. Claro, él veía formadas a las falanges y es que eso era complicado, ¿no? Entonces, de nuevo, el
la batalla se libró de una manera un tanto sobrevenida, no exactamente como en Cinocéfalas. Parece que unos aliados romanos, pelignios, una tribu de Italia, no he señalado antes que por cada legión romana había un ala aliada que era una especie de legión, con una formación muy similar, aunque con más fuerzas de caballería, ¿no? Pues estos aliados pelignos estaban ahí por los flancos del ejército forrajeando de nuevo. Había unos que debían ser de infantería ligera, estaban con una mula y la mula se les escapó y se metió en un río. No había un río entero, estaba más o menos seco, pero había zonas con agua, que era donde iban a aguar, lógicamente. Entonces la mula se escapó y del otro lado saltaron unos tracios del ejército macedonio y se apoderaron de la mula. Y entonces esto dijeron, a nosotros no nos quita la mula, vamos, nadie. Y se metieron al río y empezaron a pelear por ella. Y de nuevo empieza cada uno a llamar en ayuda a los suyos. Y la cosa crece y crece y crece. Emilio Paulo quería retener a sus hombres, pero cuando se quiso dar cuenta, el ala izquierda estaba entrando en combate. Con lo cual, bueno, pues tuvo que dar la orden de combatir. Quiero decir, estarían formados, no pensemos que salían de las tiendas de campaña ni nada. En estos casos, muchas veces los ejércitos formaban durante horas, unos a la vista de otros, manteniendo la formación. Y entonces ya tomó el mando él de la primera legión, repartió a sus demás generales, las dos legiones, la 1 y la 2, estaban en el centro, a las de aliados en los extremos, y se lanzaron a la batalla. Emilio Paulo toma el mando de la primera legión. Aquí en aquella época un ejército consular, yo cuando digo ejército consular me viene mi infancia y me acuerdo de las naves consulares y todo eso de Star Wars, no lo puedo evitar. Ah, Tiene esas reminiscencias, ¿no? Pues un ejército consular normalmente constaba de 2 legiones y 2 alas de aliados y entre otras tropas auxiliares, infantería ligera y demás, pues te ibas a un ejército de cerca de 20.000 o incluso más soldados, ¿no? O sea, era más numeroso de lo que podía parecer. Luego había ejércitos que podían tener más legiones, ¿no? Los números de las legiones no se mantenían como ocurriría más tarde, es decir, las legiones se disolvían y se volvían a formar y las legiones de los cónsules eran la 1, la 2, en fin. Y él tenía esas dos y las colocó en el centro. Él tomó el mando de la 1, que estaría en la derecha, y luego estaban ambas rodeadas por alas que serían como legiones de auxiliares, o sea, de aliados itálicos que eran tan agresivos como ellos, estaban tan disciplinados y se formaban en un entrenamiento muy similar al de las legiones. La caballería de los flancos, y en este caso a los elefantes los tenían en el lado derecho. Curioso sobre los elefantes porque Perseo había formado una especie de unidad antielefantes. Esa unidad antielefantes no resulta muy convincente. De hecho, Plutarco luego dice que a veces los experimentos, porque, a ver, tal como lo cuentas, es un poco absurdo. Imagínate que te ponen una armadura llena de pinchos, que el elefante te va, no sé, a lo mejor se pincha, pero a ti te va a aplastar, eso seguro. Si es que era eso lo que de verdad, lo que de verdad planearon. Otras veces conseguían que los elefantes entraran en pánico si los ataques eran muy fuertes, los acribillaban tanto que el elefante se ponía furioso. Pero en este caso, bueno, pues no, aquello no funcionó. A mí eso, pensando en ello, me recordaba aquella frase de Tyson, del boxeador, cuando decía, todos mis enemigos tienen un plan, hasta que les pego el primer piñazo en los dientes. Y luego se olvidó, pues aquí con los elefantes debió pasar un poco igual, ¿no? Pero bueno, el caso, como decía, que Emilio Paulo, que no quería, o sea, esto no fue una táctica establecida lo que ocurrió, también fue una batalla un poco improvisada. Al ver que ya parte de sus soldados se lanzaban al ataque, ya no los podía detener. Aquí hay una confrontación entre dos características de los soldados romanos, como señala un autor muy interesante, Landon, en su libro, creo que la traducción es Soldados y Fantasmas, Soldiers and Gods en inglés. Y él habla de que los romanos les movía la virtus, el valor, pero por otro lado estaba la disciplina o disciplina. O sea, por un lado tenían esa tendencia a salir de las filas y luchar en duelos singulares, agárrame que lo mato, ¿no? Y por otro lado tenían que mantener la disciplina y obedecer a sus mandos porque los castigos eran muy severos. Había un cónsul de las guerras contra los latinos en el siglo IV a.C., Torcuato Imperioso, que como prohibió a todo el mundo que saliera de las filas
el que salió para batirse en duelo contra un enemigo fue su propio hijo, su único hijo, y lo hizo ejecutar, no se cortó un pelo, ¿no? Bueno, en este caso, Emilio Pablo no podía ejecutar a todo el mundo, ya tenía que aprovechar, ya que estaba este impulso de los soldados atacando al enemigo, pues tenía que seguirlo. Se quitó otra de esas cosas que, bueno, se quitó el yelmo y la armadura para demostrar que iba a morir por sus hombres. Bueno, no sé si este es un gesto retórico que podemos hacer caso a Plutarco o no. A lo mejor en teoría sí, porque luego dicen que en cierto momento se rasgó la túnica. Esto ya me empieza a parecer un poco exagerado, ¿no? Había casos en que lo que hacía el general, que solía ir a caballo, era soltar al caballo y ponerse a pie con las tropas, como diciendo, yo voy a compartir vuestro destino, no voy a salir huyendo, ¿no? Como Eso lo César hizo Vale, Mario y lo hizo César, por ejemplo, también es verdad. Pero bueno, él mismo, como decía, tomó el mando de la primera legión en la parte centro derecha, en la parte centro izquierda, un excónsul puesto muy albinio, tenía la segunda, y luego ya tenemos las demás tropas, ¿no? Y bueno, llegó el choque, y en el primer choque, pues no había manera de penetrar las líneas macedonias. O sea, los que estaban embistiendo eran los romanos, los macedonios podían avanzar, pero más despacio. Entonces hubo diversos intentos de romper esas filas. Por ejemplo, en los Pelignios, estos que he mencionado, estos aliados, había un oficial llamado Salvio que veía que sus hombres no eran capaces de penetrar ese muro de lanzas. Ese que ya ha dicho también que Emilio Paulo dice que no había visto un espectáculo tan aterrador en su vida y para entonces tenía 60 años y había combatido mucho. Pues el tal Salvio cogió el estandarte de uno de sus portaestandartes y lo arrojó por detrás de las picas enemigas. Los soldados cuando veían algo de eso se avergonzaban, era algo sagrado para ellos, no solo era algo práctico de saber dónde estaban, sino que era como si fuera el tótem de su unidad, era lo que le confería todo el espíritu de cuerpo a esa unidad. Así que se abalanzaron abriendo paso entre las sarisas y lograron recuperar el estandarte. Pero aunque lo consiguieron, la falange cerró la formación y lo volvió a hacer retroceder. O había otro caso similar, en una pelea así, el hijo de Catón el Viejo perdió la espada entre los enemigos y sus amigos le ayudaron a abrirse paso, a recuperarla, pero también tuvieron que retroceder. Así que poco a poco la falange estaba ganando terreno. Se llamaba yo en mi libro, en el de Roma Victoriosa, que me imaginaba un poco como Epaminondas cuando derrotó a los espartanos, que le decía, un paso más, dadme un paso más. Muchas veces cuando ibas avanzando poco a poco, la línea enemiga se desordenaba, se rompía, huían y entonces los masacrabas. Así habían vencido los espartanos, por ejemplo, y el resto de los griegos en Platea. Pero, ¿cuál era el problema aquí? Que, como he dicho, los romanos en el pequeño desorden y descoordinación funcionaban bien. Ellos podían retirarse y darse la vuelta constantemente, podían retroceder. Porque, entre otras cosas, ya se habían librado de las armas más aparatosas. Llevaban el escudo y una espada de 3 palmos, 4 palmos de longitud como mucho. Los griegos, los macedonios están avanzando poco a poco con unas picas de 6-7 metros, que tienen que sujetar con ambas manos, con una mano imposible. Entonces los romanos se pueden girar, pueden improvisar. Y cuando los de Perseo iban avanzando, según cuentan los autores antiguos, como Tito Livio, el terreno dejó de ser tan favorable y se empezaron a ver brechas entre esa línea impenetrable. Es lógico que unos se rezaguen, es muy complicado mantener estas líneas. Yo, incluso en un ejército tan distinto como el actual, haciendo a la mili, comprobaba que una cosa era lo que querías hacer en el campo de maniobras y otra cosa lo que te salía. Esto era mucho más difícil. Según estos autores, el terreno se hizo peor, porque se iban acercando hacia el llamado Monte Alocro, un poquito más escarpado. Pero quizá ni siquiera hace falta, simplemente el propio avance hizo que se desordenaran y entonces los centuriones tomaron la iniciativa por ellos mismos o por orden de Emilio Paulo y los tribunos, que eran el siguiente escalón, de atacar allí donde pudieran. Y entonces, en el momento en que empezaron a haber brechas, se colaron. Esto es un poco como el agua ahora dando las grietas, esas grietas en el granito que pueden hacer que el bloque entero se parta. Y eso es lo que empezó a pasar. Lo cuenta, pues, por ejemplo, lo cuenta Tito Livio en un... Voy a leer aquí directamente el texto del autor original, ¿no? En el centro,
La acometida de la segunda legión dispersó a la falange, y la causa más evidente de su victoria fue el hecho de que se lanzaran muchos ataques y en muchos puntos, que primero sembraron el desconcierto haciendo que fluctuase y después destrozaron por completo la falange, cuyas fuerzas son irresistibles cuando es compacta y erizada de picas erectas. Pero si a fuerza de ataques aislados se les obliga a dirigirse en una dirección y luego en otra, las picas, poco maniobrables debido a lo largas que son y a lo que pesan, se entrelazan en una masa confusa. Ahora imaginémonos, manteniendo con las dos manos, es una pica muy pesada y muy larga y te están atacando dos, te tienes que defender como puedes y al girarte te estás enredando con la pica del enemigo, o sea, de tu compañero de filas, ¿no? Luego dice, si por otra parte resuena por los lados o por detrás, el ruido de un ataque se descompone como si se vinieran abajo. Los soldados romanos se pueden dar la vuelta con facilidad. Estos no. A estos es imposible darse la vuelta, ¿no? Tengo por ahí una imagen en que muestra a dos reconstruccionistas, uno de ellos con una sarisa y el otro es con una lanza normal. Uno ve la imagen y dice, el de la sarisa en solitario está perdido, porque el otro puede correr y darle vueltas hasta marearlo, y si es con una espada mucho más. El de la sarisa es que no, es un arma inútil, lo único que puede hacer es tirarla. Entonces, como pone, sigue Livio, ¿no? Así ocurrió entonces cuando se vieron obligados a hacer frente, los macedonios, con su formación rota en numerosos puntos, a los romanos que atacaban en pequeños grupos y se infiltraban entre sus filas por donde quiera que quedaban espacios libres. Todo esto que puede parecer un proceso largo, tal como lo cuentan los autores, Livio en concreto, pues ocurrió en una hora. También es verdad que las batallas, cuando ya se desataba la violencia total, las batallas eran más breves de lo que parece. El cuerpo humano tampoco aguanta 3 horas pegándose con estas armas tan pesadas. Entonces, lo que había empezado como un avance, como un rodillo, que es lo que significa falange, por cierto, de ahí el nombre, pues las falanges de los dedos son como pequeños rodillos, ¿no? Pues este rodillo, el problema es que se rompió y entonces se colaron entre medias y, y al final todo se convirtió en una desbandada. ¿Qué papel tuvo el rey Perseo? Nos falta información, pero la caballería no llegó a participar. Él tomó la caballería pesada y se largó del campo de batalla abandonando a sus hombres. Los romanos no aceptaron prisioneros y se habla de 20.000 muertos entre el ejército macedonio. Pero una pregunta, pero aparte de este choque entre la infantería romana y griega, ¿no se produjo en el ala derecha una penetración por parte de la caballería romana con los elefantes y demás que luego atacó por Sí, retaguardia? sí, lo cuenta los autores Plutarco y Livio. El problema es que no lo sueltan así, ¿sabes? Muchas veces el problema de estas batallas es que son los historiadores de ahora los que lo ponen todo en el mapa y tratan de Vale. sacarle sentido, porque te lo cuentan un poco como deslavazado. Incluso a veces no sabes en qué orden ocurren las cosas. O También es sea verdad que que no está claro, esta segunda parte no está clara. no, lo de los que los elefantes causaron el caos, eso sí ocurrió. Pero en qué momento guarda todo relación unas cosas con Vale, otras, pues es complicado saberlo. vale, Yo te vale. digo que muchas veces intentamos poner, yo como novelista o en mis propios libros, pero sobre todo en las novelas, tengo que poner orden en el caos para los lectores. Entonces me tengo que imaginar todos estos elementos un tanto deslavazados, qué relación lógica tienen, teniendo en cuenta que en una batalla la lógica también es muy relativa, todo es muy caótico, es el caos de la batalla, polvareda, y hablamos de frentes muy amplios, de más de 1 kilómetro, es decir, lo probable es que los elefantes causaran sus destrozos por el flanco izquierdo del ejército de Perseo, pero que en otras zonas del campo de batalla estuvieran ganando los de la falange. Vale. También es verdad que, claro, si el avance, efectivamente, si el avance de la falange no se ve apoyado por los flancos, de momento se quedan desprotegidos y eso también es un desastre para ellos. A los romanos les pasó en Canas, parte de sus legiones avanzaron de más y descubrieron que por los flancos estaban vendidos. En este caso, pues bueno, pues de otra manera distinta, debió ser una batalla que se libró en 1000 escenarios y hay que tener en cuenta que una vez que los macedonios soltaban la sarisa, no estaban preparados para el combate individual de una manera tan exhaustiva como los legionarios romanos, Claro. cuya esgrima era en general superior. Por supuesto, habría
casos y casos. Ujú. El caso es que la batalla todo esto ocurrió ya pasado el mediodía y en menos de una hora, pues bajo un calor muy curioso, se había solucionado todo. 20.000 muertos del ejército macedonio, la falange prácticamente aniquilada, ya Perseo se quedaría sin base a la que recurrir, pues aunque él se retiró a la isla de Samotracia, con parte de mercenarios cretenses y demás, y con buena parte del tesoro, vio que no tenía nada que hacer y se rindió al enemigo. A mí me parece que las cifras dicen que es que no murieron ni 100 romanos. Ya, Estas bueno, siempre son cosas muy exageradas, sí, 20.000 contra 100. Resulta difícil de creer, ¿verdad? sí, sí, Pero sí, bueno, totalmente. hay que tomarse las cifras siempre con mucha precaución. Un pequeño inciso, ¿te has unido ya a nuestro canal de Telegram? Noticias, pequeñas curiosidades que no dan para vídeo, información sobre nuestros próximos viajes, nuestras próximas conferencias, nuestras próximas entrevistas, pero sobre todo la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega. Tienes el link en la descripción de este programa. Perseo se rindió al final, debió rendirse con condiciones porque lo llevaron a Roma en la procesión triunfal de Emilio Paulo, que hubo una campaña entre sus propios hombres y el tal Sulpicio Galba, ¿no? Una vez que darle el triunfo por esto, por lo otro. Le debía caer mal, pero bueno, consiguió que le dieran un triunfo que se merecía. Y llevó 250 carros llenos de riquezas expoliadas de Roma. Ya era los romanos eran muy aficionados al arte griego y directamente se lo llevaban. Y decoraban muchas de sus mansiones y templos con piezas originales o con copias, pero sacadas de Grecia. Y en ese cortejo triunfal, pues desfiló el propio rey Perseo. Pero igual que con tiempo más tarde a Vercingetorix el galo y a Yugurta el númida, después de sufrir la humillación del desfile, los ejecutaron, a este lo desterraron, lo tuvieron confinado en la ciudad de Alba Fucens o Alba Fucens, y allí no muchos años después ya moriría por los motivos que fueran, pero bueno, él se ve que logró pactar. El reino de Macedonia desapareció. Ya no permitieron que hubiera más reinos y todo esto, y bueno, incluso el reino del Epiro que estaba al lado también lo asolaron, esclavizaron a hasta 150.000 pobladores, según se cuenta. Llevaron para cerciorarse de que Roma, de que toda Grecia y Macedonia se comportaba bien, llevaron hasta 1.000 rehenes a Roma. Y hay que decir como coda, quizá de esto, que uno de esos rehenes que quedaría alojado con la familia de Escipión Emiliano fue Polibio, el historiador de más calidad que nos cuenta este tipo de historias y que en el caso de Pitne he mencionado poco porque esta parte nos ha llegado de fragmentaria, ¿no? Pero Polibio fue uno de los que comparó, igual que haría Tito Livio, pero Polibio en concreto mencionaba mucho cómo funcionaba el ejército romano y el ejército griego y siempre hablaba de que veía superior esto. La clave estaba en la maniobrabilidad. La falange se había hecho muy pesada. Sí, pero resulta curioso que la batalla al final se decida por algo que no estaba planeado. Quiero decir, ¿no? Que todo surge de forma espontánea y al final, pues, los romanos se terminan imponiendo, pero simplemente en una batalla que no había sido buscada por su general, donde no había realmente una estrategia clara y, No bueno, hubo pues grandes maniobras tácticas, efectivamente. les benefició que los griegos se metiesen en un terreno totalmente casual donde Claro, lo pero, llevó pero a si te tener que fijas, romper su línea. tampoco es del todo espontáneo. Es que luego lo piensas y dices, no era premeditado, pero ¿sabes lo que era premeditado? Sí, a Todas lo las mejor. muchísimas horas de Ujú. entrenamiento. Es decir, en el ejército, cuando haces instrucción del tipo que sea, lo que los mandos quieren es que los soldados interioricen tanto las maniobras que las hagan de manera sin pensar, totalmente automática, incluso cuando estás en pleno pánico, con la adrenalina a tope, que hagas las cosas porque son maniobras de esas dos maneras que dicen que funciona el cerebro, esto tiene que ser la más instintiva. Entonces, esa preparación, de alguna manera, la batalla de Pydna no se ganó en ese día, sino que se había ganado durante todos los años en que se había creado Eso es. una disciplina y una estrategia y una teoría militar incluso que se llevaba a la práctica romana. Entonces yo creo que sí que ganaron. Es que la batalla luego al final la ganan los soldados. Muchas veces en los relatos pues vemos las maniobras de los generales que quedan muy bien, esa astucia, Eso pero es.
Pero luego en el campo de batalla habría que ver hasta qué punto, bueno, pues estamos otra vez en lo de Tyson. Entonces los legionarios romanos ahí eran todos como miles de pequeños Tyson, pegándole en este caso los dientes a los piqueros macedonios. Sí, bueno, yo lo que te quería comentar simplemente, que esto ya obviamente es opinión, pero que a mí me cuesta creer que Alejandro Magno hubiera perdido esa batalla. No sé si opinas lo mismo o Yo no. creo que si tiene uno curiosidad, pues puede, digo, a leer mi novela. Bueno, Eso es, no. Por eso lo digo, bueno, porque quizá el liderazgo, lo primero que no habría hecho Alejandro seguramente sería abandonar a sus hombres. Es que eso de que el general abandone a los hombres, pues se rinden. Mientras que de otra manera puedes hacer una retirada más organizada. Y luego supongo que Alejandro habría organizado mejor. Uno de sus puntos fuertes era la logística y el aprovechamiento del terreno, cosa de la que también funcionaban muy bien los romanos. Y en eso, bueno, pues es posible que Alejandro, además, con más fuerzas de caballería, no hubiera dependido tanto de la falange, sino que hubiera mandado ataques de flanqueo. Hombre, yo soy muy pro Alejandro, así que claro. no sé. Pues me gustaría lanzarte otra pregunta también que tenía por aquí apuntada, que hace alusión a la expansión del Imperio Romano y no sé hasta qué punto tú consideras que el Imperio Romano se expandió de una manera planificada o siempre fue, o su expansión se debió, como también define esta otra teoría, pues sin querer, como no, si nosotros al final tampoco queríamos, ¿no? Al final como que surge solo, ¿no? En cada sitio donde nos metemos surge solo, pero que no lo hemos Yo, provocado nosotros. No sé qué yo opinas de creo esto. que es una estrategia al principio seguramente improvisada de pura supervivencia cuando se van extendiendo por Italia, pero luego cuando vencen, por ejemplo, a los cartagineses, ya empiezan a convencerse de que tienen un destino grandioso ante ellos y ya empiezan a pensar en una especie de imperio mundial. Ya hay teóricos que hablan de ello. Entonces yo creo que es una especie de mezcla de estrategia improvisada y luego ya plan más general, que sobre todo se vería más claramente en época de Augusto. Aunque Bueno, Augusto ya sabes que, bueno, que fue de los que dijo que era mejor mantener las fronteras del imperio. No se sabe si por decir, bueno, es que no quiero que haya nadie en el futuro más glorioso que yo, porque hay que reconocer que Augusto, aunque él mismo no fuera un gran general, pues bajo su gobierno se ampliaron muchísimo las fronteras. La verdad es que hay sobre eso muchos tratados, sobre la gran política. Uno de los libros que tengo aquí tras la biblioteca creo que se llama así, La gran estrategia del Imperio Romano, y hay diversas teorías en conflicto, porque una sería simplemente es todo defensivo. Tenemos que pactar, ampliamos la frontera, entonces esa frontera para defenderla tenemos que aliarnos con los pueblos vecinos a la frontera. Si a esos pueblos aliados, véase por ejemplo a los ecuos, a los en el corazón de Galia, ¿no? Si a esos los atacan otra tribu, vienen unos germanos del norte y los invaden, tenemos que ayudarnos porque son nuestros aliados. Pero al hacer eso están moviendo cada vez más la frontera hacia el norte. Entonces, ¿hasta qué punto querían llegar más lejos? Que luego también es como una estrategia, como si fuera, ¿qué diría? Una especie de red neuronal con muchos puntos. No hay un único núcleo porque luego además los gobernantes romanos se iban alternando. En los primeros tiempos, sobre todo, los cónsules y demás no duraban demasiado tiempo. Todos ellos querían la gloria personal y la ganancia personal, y eso les momentánea. llevaba Sí, a sí. conquistar. Si uno lo piensa, es como si fueran una especie de subsistema neuronal, ¿no? Con un centro, pero de esta especie de caos y de individualidades, el caso es que nace un plan que a lo mejor no es consciente, pero en el fondo funciona. Es decir, que no, Roma como entidad no puede tener una conciencia, pero es curioso, de alguna manera la compartían. Y eso al principio. Luego ya cuando estamos hablando de un mando más centralizado con los emperadores, ya ahí sí está, yo creo que ahí sí está mucho más claro la idea de que tienen una especie de destino mundial. Pero vaya, te digo que bueno, que esto, hay ríos de tinta Sí, sobre sí. este asunto y bueno, yo cuando ahora mismo estoy metido en una novela en la continuación de Los Idus de Nero, que debo decir que es una novela completa, por cierto, pero es que la historia nunca termina, ni en la novela ni en el ensayo. Y entonces esos personajes todavía tienen mucho que contar, ¿no? Pero espero también continuar con mi historia de Roma, que el último volumen fue el de Roma traicionada, que termina cuando llega Augusto al poder. Sí, Entonces, que lo todos analizamos esos aquí en un temas, programa, que lo dejaré en la claro, descripción. Ujú.
esos temas pues los tendré que tratar. Es decir, y meditar incluso más sobre ellos, porque no es fácil llegar a una opinión. La historia es muy complicada, evidentemente. Y hay otro, cuando llegue, que es más complicado aún, que es el famoso, la caída del Imperio Romano. ¿Cuántas causas se han postulado? Debo decir una cosa sobre el Imperio Romano, que suelo comentar en clase. Digo, que la gente empieza, no, es que la decadencia, que si en el siglo II, pues estamos en el siglo II y el Imperio Romano llega hasta el V, vaya decadencia, ¿no? No hay tantos imperios que hayan durado tantísimo tiempo. O sea que bueno, que al final cayó, pero a mí la clave no es, lo asombroso no es que cayera, lo asombroso es que se mantuviera tanto tiempo y que además dejara una huella tan duradera en Oriente e incluso en Occidente. Sí, sí. Y eso es una de las cosas, cuando llegue el momento más adelante y escriba mi propia caída del Imperio Romano, volveré a meditar sobre todo lo que leo y no sé si llegaré a alguna conclusión personal o como haré como muchas veces, ofrecer a los lectores para que ellos extraigan sus propias conclusiones. No, no, pues deseando, me encanta ese tema, deseando de leerlo, pero tal y como comenta es que todo es muy complejo, hasta la propia idea, ¿no? Esto también se ve reflejado en la película esta de Gladiator cuando Marco Aurelio, ¿no? Le pregunta a Máximo, ¿qué es Roma? ¿No? Y el otro le dice, Roma es la luz, Roma es la civilización, tal, y Marco Aurelio le dice, no, Roma es una idea, tal. Es que cualquier asunto que se puede tocar relacionado a este tema es que es como tú dices, ¿no? Da para debates y debates y Sí, debates y no hay una opinión, no hay una respuesta correcta, te quiero decir, hay múltiples respuestas correctas. claro, efectivamente, sí. Los propios sujetos de la historia que vivimos en presente nos cuesta mucho. Estamos dentro del bosque, somos árboles del bosque, tendríamos que salir fuera. Cuando ya es el pasado lo puedes mirar un poquito desde fuera, pero aún así, pues te puedes fiar de las fuentes históricas, de lo que opinan ellos, pero también habría que conocer las voces de los que están silenciados, que hay mucha gente que está entre los que no llegaron a tener voz o aquellos que perdieron las guerras. Y luego la arqueología y el estudio de la vida material ayudaría mucho o ayuda mucho a saber qué cosas ocurren realmente, porque puede haber movimientos internos de expansión y luego de decadencia de los que no son casi conscientes ni lo mismos que los viven, porque como digo, son eso, como un latido interno, ¿no? Que es difícil de conocer, pero también apasionante, ¿no? Lo Claro. mío, yo soy más narrador, divulgador que especialista, pues me gusta ir estudiando qué van diciendo los especialistas en cada campo e intentar aprovechar sus nuevas ideas y sus conocimientos en ese sentido para comunicarlas a los lectores.